Seguimos aquí en Noticias 3.0. Estamos conversando con Miguel Núñez. Miguel Núñez, si usted no estuvo al principio de la entrevista, es un periodista de una larga trayectoria en el periodismo acá en Buenos Aires y tiene en su currículum un momento culminante que él está orgulloso. Fue vocero presidencial de Néstor Kirchner. Estábamos hablando en el... Perdón, de Cristina también, y porque de Cristina también. No quiero que se me enoje Cristina, no, que es mi amiga. Por amor de Dios, por favor. Que no se enoje. De Cristina también fuiste en un periodo, claro. Sí, incluso previamente, cuando todavía Néstor no era conocido, en el Senado. ¿Vos trabajabas en el Senado con Cristina? Yo me vinculé, empecé a trabajar políticamente con ellos en el 94, en la época de la Constituyente. Y el primer espacio nacional fue la senaduría de Cristina, y ahí yo me integré a trabajar con ella en el 95, y Néstor era un desconocido en la política nacional. Sí, no sabíamos cómo se pronunciaba ni y se ella escribía. Rápidamente, recordarás con lo de el pedido de renuncia a Camilión, ¿Sí? por el tema de las armas, se hizo muy conocida, ¿no? Incluso un latiguillo era que Néstor iba a ser un presidente chirolita, no solo de Duhalde, sino también de la mujer, ¿no? De la mujer, exactamente. Y después al revés. Bueno. Sí, nosotros teníamos en esa época, fines de los años 80, un programa que auspiciaba el movimiento, el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, un programa televisivo que se llamaba Desde Abajo. Y Cristina era senadora y solía venir como invitada a Desde Abajo. Hemos vuelto a esas épocas, ¿no? Sí. Donde teníamos esos pocos espacios donde poder juntarnos a discutir. Efectivamente. Bueno, pero estamos en esta situación que vos has... Me pones en un compromiso, porque yo no decir, creo que es una cosa que tenemos que debatir mucho. Ajá. ¿Qué es lo que viene? No, pero ¿qué ves vos? Digamos, en un debate, ¿vos qué opinarías? Muy preocupado, porque creo, a ver, un sabio, un hombre que fue 3 veces presidente de este país, decía: la organización vence al tiempo. Vence al tiempo, y me parece que nos está faltando. Siempre con Néstor discutíamos esto, ¿no? Incluso recuerdo una vez, el primer acto masivo, que creo que fue en 2006, en Plaza de Mayo, subimos a la terraza, Néstor me buscaba, y yo lo fui a buscar, y subimos a la terraza, y realmente conmovía ver la plaza llena. Desde la terraza de la Casa Rosada. De la Casa Rosada conmovía ver la plaza desbordante, ¿no? Como fue este domingo. Y yo le decía ahí, me acuerdo, y es una cosa que siempre discutíamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo esto sedimente, ¿no? Porque eso era el estertor de una sociedad que despertaba después de un largo invierno, que había sido el neoliberalismo de los 90, al que este gobierno nos pretende retornar, porque estos autores de lawfare son personajes conocidos para nosotros, son lo mismo del consenso de Washington. Totalmente. Este gobierno ha perdido legitimidad porque mintió en la campaña y busca gobernabilidad ahora en el apoyo del Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en los negociados con el Banco Mundial y en lo que dictamina el Tesoro de Estados Unidos. Siendo el consenso de Washington, se llama así desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar el país que viene a partir de octubre o diciembre? Es muy difícil si no tenemos un plan claro y concreto que deberían empezar a trabajar, porque me parece que no solo los dirigentes, sino que la sociedad está como un poco, no sé si la palabra correcta es decir resignada, decir, bueno, ya está esto, esperemos octubre. Yo creo, mi opinión, que es simplemente mi opinión, es que la sociedad no está en un estado de querer más, sino de que no me saquen más, es decir, está en una actitud defensiva. Bueno, yo en esa nota termino planteando, el tema central para mí sigue siendo el trabajo. Hoy
el problema fundamental es que ¿qué vamos a hacer con la economía argentina? ¿Cómo vamos no solo a defender el poco trabajo argentino que queda, sino a generar más? Porque, mirá, cuando en el 2003, vos recordarás, se hablaba del viento de cola de Néstor Kirchner, por el precio de la soja, los commodities y eso. Y en realidad se ignora que Néstor Kirchner cambió las variables macroeconómicas, puso un tipo de cambio competitivo, pero sobre todo fomentó el desarrollo de un mercado interno, de las pymes, que son las que verdaderamente generan mano de obra, no son las grandes empresas. Y eso nos permitió tener un crecimiento durante 12 años solamente comparable al de la época del primer gobierno peronista. Sí, que no se dio en la historia argentina. Hoy nosotros, en el 2019, el Banco Mundial proyecta que solamente Argentina, porque las cifras de Venezuela no se pueden determinar como ciertas, ¿no? Porque el gobierno no confía en estos organismos y no provee cifras, pero el gobierno venezolano me refiero. La única economía que no solo no va a crecer, es Bolivia la que más va a crecer, 4 por 5%, que es la mitad de lo que crecíamos en el 2003, 2004, 2005. Y solamente Argentina, en toda la región suramericana, es la economía que va a decrecer 1,7%. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer para devolverle el trabajo a los argentinos? Más allá de nuestra desconfianza, no sé si desconfianza, porque la realidad es que existen sectores del capital nacional, de la burguesía nacional, que tienen un plan propio de desarrollo, de crecimiento, que nos pueda insertar en el mundo. ¿Qué vamos a producir para venderle al mundo? ¿Cómo vamos a hacer para generar trabajo? A mí me gustaría mucho Ramos Padilla discutiendo esta cosa en las asociaciones empresarias, con los gremios, en los partidos políticos. Digo, me parece que este es el debate de cara al futuro, porque decir, bueno, nos vamos a tener que hacer cargo de la deuda. Otra vez sopa. Claro, sí, bueno, eso es así. Ahora, ¿y cómo, además, vamos a pagar esa deuda? Lo que vos decís es que aparece como la necesidad de sentarse a conversar. Totalmente, ¿no? Me parece que hoy esa idea de una mesa de los distintos sectores. De dejar de lado cualquier tipo de especulación por las candidaturas, por la lucha. Totalmente, además, entendible, respetable. Sí, es así, todo el mundo tiene derecho a tener aspiraciones, a ocupar un espacio, a aportar su verdad relativa, pero dejar de lado un poquito eso, sentarnos todos a discutir, todos, los distintos sectores sociales que quieren enfrentar este modelo. Está todo el mundo empresario, grandes empresarios, pequeños y medianos empresarios. Para recuperar un país que nos contenga a todos. Claro. Este es un modelo que expulsa a 10 millones de argentinos. A 10 te quedas corto. Me quedo corto, posiblemente, ¿no? Y te quedas corto. Entonces, es un modelo para 10 millones, si somos 40. Sí, y 44 o más. Entonces, ¿cómo podemos volver a pensar un país? ¿Cómo podemos volver a pensar en argentino? ¿Podemos volver a pensar en argentino? En un mundo globalizado, con un capitalismo mundial en crisis, donde las grandes potencias se están disputando los mercados, porque de lo que se trata en definitiva es de la economía. No se trata de otra cuestión. Sí, señor. Nosotros llevamos un atraso de nuestro desarrollo, no solo en la Argentina, sino toda la región, de muchísimas décadas, de siglos. Sí, entonces, llevamos un atraso. Y el otro día decíamos con Humberto Podetti, nos decía Humberto Podetti aquí mismo, que ese fervor de la integración latinoamericana que se vivió en los primeros 10, 12 años del siglo XXI, está dormida, no ha desaparecido.
y que cualquier situación puede ponerla nuevamente en movimiento. La política no es aritmética, es geométrica. Cualquier pequeño detonante, como pasó en el 2001, como pasó el 17 de octubre, o sea, tampoco es algo que lo... A ver, la política, la película no empezó cuando llegamos nosotros, ¿no? Y yo tengo la sensación que nosotros dependemos del día menos pensado. Sí, lamentablemente, pero por eso insisto en el tema de la organización, por eso insisto en que nosotros no queremos seguir poniendo la sangre de nuestros jóvenes en la calle para que este país pueda volver a retomar un rumbo, como te decía, propio, un rumbo nacional, poder volver a pensar en argentino, qué queremos para nuestro país, qué queremos para nuestros hijos, para nosotros mismos, ¿no? Porque, digo, hemos vivido 12 años que han significado realmente, me parece que han sentado las bases para poder pensar en un modelo de desarrollo propio, que es muy difícil en este contexto internacional, que no podemos obviar, pero que, bueno, habrá que obrar con muchísima inteligencia y con mucha unidad nacional. Ya creo que lo veía Perón cuando volvió en el 73, ¿no? Y no lo entendimos mucho, me parece. Costo. Miguel Núñez, muchas gracias por tu presencia, por tu visita. Muchísimas gracias por permitirme gracias charlar con vos. Seguimos, no se vaya, en Noticias 3.0 tenemos más noticias.